Señor, pidiendo su guía y su dirección para todo este tiempo. Amados hermanos, por favor, acompáñenos, inclinando nuestro rostro, cerrando nuestros ojos en señal de reverencia y respeto a nuestro Dios. Padre, gracias por esta mañana que tú nos das. Semana de ayuno, día de ayuno, Padre, en el cual cada uno de nosotros nos reunimos en donde estamos para adorar tu nombre. Desde ya pedimos que seas tú el que tenga el control de todo este tiempo, Padre. No permitas que cosas ajenas a ti puedan obstruir, Señor, o ser un obstáculo para lo que es necesario para nosotros, alimentarnos, conocerte, aprender cada día más de ti. Háblanos, Señor, a través de todo este tiempo de canto, de oración, de exposición de tu palabra. Bendice cada cosa que hagamos, Padre. Y ayúdanos, Señor, a que cada día nosotros como hijos tuyos podamos darte la honra a ti, Señor. Guíanos, Padre. En el nombre de Jesús pedimos así. Amén. Vamos a entrar a un tiempo de alabanzas, dos alabanzas muy bonitas. La primera dice, Hosana al Rey de las alturas. Y alabemos a nuestro Dios entonces, cada uno de nosotros en unidad. La conocen, pueden cantar en casa.
Seguimos alabando a nuestro Señor. Él es el Dios que adoramos, el Dios que amamos y el Dios que servimos con ese amor que nos enseñó a cada uno de nosotros primero.
Redentor, ¿no, hermanos? Queremos dar el paso en esta mañana a nuestro pastor Willy Falcón, que nos va a compartir. Pastor, bueno. Sí, buenos días, eh, Jesucito, y buenos días, amada iglesia de Campoy. Una vez más, otro domingo delante de nuestro Señor y juntamente con todos ustedes como iglesia, adorando a nuestro Dios y darle lo mejor de nuestras vidas. La semana pasada empezamos este versículo de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y no pudimos terminarlo por razones de tiempo, así es que vamos a empezar la segunda parte de esto. Pero antes quería leerles, la semana pasada le compartimos o leímos el Salmo 100, la primera parte, y quería leerles la segunda parte que dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios de alabanza, alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Hermanos, la misericordia de Dios son buenas para nosotros y están todos los días. Y lo que nos queda como hijo de Dios es buscarle a Él cada día. Él nos dará, nos alcanzará su misericordia, su gracia, y es lo que debemos hacer como iglesia, sobre todo en estos tiempos tan difíciles que nos toca vivir. Así es que vamos nuevamente a leer esta porción de la palabra en Mateo 6:33. Busquemos, por favor, qué es lo que nos dice Mateo 6:33. Porque voy a leer del 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ya anteriormente el Señor hablaba de los afanes que nosotros tenemos acerca de eso. Y el 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Padre Dios, al Señor leer tu palabra y en esta mañana al meditarla, Dios, que todos juntos como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, podamos escucharte, podamos buscarte, poner por obra, Señor, aquello que tú nos hablas y nos dices, Señor, en tu palabra. Que realmente podamos ser esos hijos obedientes que tú anhelas, Señor. Esa iglesia, Dios, que te honra, esa iglesia que te ama, esa iglesia, Señor, y a pesar de nuestras debilidades, de nuestros pecados, podamos hacer tu voluntad. Ayúdanos, bendito Dios. Señor, bendice a tu iglesia, Señor. Sabemos, Dios, que todos estos meses, lo que hemos pasado, Dios, que tú has permitido con un propósito, bendito Dios. Enséñanos, Señor. Háblanos, Señor, a cada corazón, bendito Dios. Y Señor, que tu gracia y tu misericordia se extienda cada día sobre nuestras vidas y sobre nuestras familias, bendito Dios. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Cuando hablábamos la semana pasada acerca de que debemos buscar primeramente el reino de Dios, habla de dos cosas. En primer lugar, hablábamos la semana pasada de que hay una obligación, un deber de cada uno de nosotros de buscar a Dios, pero buscarlo con todo nuestro corazón, hermanos, y eso tenemos que vivirlo y tenemos que experimentarlo, buscar con todo nuestro corazón al Señor. Y la segunda parte habla de la promesa de Dios, de esa promesa que Dios espera que tú primeramente lo busquemos, tú y yo busquemos a Dios, para que Él pueda hacer, en este caso la primera parte nos toca a nosotros hacerlo, y la segunda parte le corresponde a Dios hacerlo. Y nosotros sabemos, hermanas, como cristianos, como muchos años en la fe, que Dios
escúchenme por favor, que Dios, que todo lo que promete en su palabra, Él lo cumple. Él lo cumple, hermano. No pensemos que no es de otra manera, que Dios cumple su promesa. Si Él nos dice, búscame a mí primero, y yo te voy a dar estas cosas, tú tienes que confiar, yo tengo que confiar, y tenemos que confiar de que Dios lo hará. Y lo hará en su momento y en su tiempo, porque Él tiene sus tiempos. Entonces lo que nos toca a nosotros, amada iglesia de Campoy, es buscarlo a Él. Pero no dice que buscarlo a Él solamente, dice buscarlo a Él primeramente. Es decir, Él tiene que ser primero entre los primeros, buscarlo a Él. Yo sé que nosotros tenemos muchos afanes, nosotros tenemos muchas maneras de pensar y que de repente primero tenemos que buscar, por ejemplo, se me ocurre el trabajo para poder hacer lo demás. Pero Dios no nos dice eso. Dios nos dice, búscame a mí primero y yo te voy a dar estas cosas. Entonces, hermanos, vayamos a la palabra, entendamos lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla para poder vivir de esa manera conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Él también nos decía que lo busquemos a Él primero y después Él nos los dará las cosas. Y hablábamos también del reino de Dios, ¿no? ¿Qué es el reino de Dios? Hablábamos la semana pasada y decíamos que es el lugar donde vive Él, donde reina Él, donde gobierna Él. Ahí está Él. Y está esperando ese precioso tiempo que no sé si lo veremos nosotros, pero que alguna vez, y esa es la esperanza que nosotros debemos de tener, que Él vendrá por segunda vez a llevar a su pueblo. Pero también el reino de Dios es el lugar aquí en la tierra donde vive su pueblo, donde está su pueblo, donde ama a su pueblo. Y todas las maravillas y todo lo que hace, está también su reino aquí en la tierra con nosotros. Es decir, la obra de Dios. O también el reino de Dios es el señorío que Él tiene sobre su pueblo. Él es el que gobierna, Él es el que tiene control de todo. Aún en este tiempo tan difícil que nos toca vivir, tan diferente que nos toca vivir, también es el reino de Dios. Y eso implica finalmente que nosotros tenemos que ser gobernados por Él, someternos a Él, hermano. Y si nosotros sabemos que ese Padre que tenemos es bueno, que quiere lo mejor para ti y para mí, hermano, ¿por qué no dejarnos gobernar por nuestro Padre Celestial? Vamos a continuar entonces esta mañana para preguntarnos, para estar en el reino de Dios, ¿con qué preguntas debemos de nosotros esta mañana hacernos? Eso implica, por ejemplo, preguntarnos, ¿qué es lo más importante hoy, en estos momentos para ti? ¿Qué es la primera prioridad en tu vida hoy? Digamos, es tener las cosas materiales. Es como dice antes del versículo 33, que estamos afanados, que comemos, que vestimos, que bebemos. O mi afán es el estudio porque tengo que prepararme. O mi afán es trabajar primero. De repente son las diversiones, es mi familia. De repente también es conocer a Dios. Y en otras palabras, ¿a qué le dedicas más tiempo en tu vida? De repente a las páginas sociales, al Facebook, a la televisión, a las películas. ¿En qué ocupas tu tiempo, hermano? Si yo te digo esto esta mañana, ¿a qué ocupas tu tiempo? Es porque te estoy diciendo, estamos diciendo a través de la palabra, ¿dónde está puesto tu corazón?
creo que es importante que esta mañana podamos meditar, hermanos, amada iglesia, ¿dónde estoy poniendo mi vida? ¿Dónde estoy poniendo mi corazón? ¿A qué cosas yo le doy más tiempo y me preocupo más y me afano más? Y las respuestas a esta pregunta que tú y yo nos tenemos que hacer esta mañana indicará, hermano, indicará respecto a tu vida espiritual. Y creo que nosotros tenemos que ser conscientes esta mañana para respondernos a nosotros mismos. Y eso es lo que tenemos que hacer. De repente a mí me limita decirle a un amigo o a otra persona o al pastor, ¿sabe qué, pastor? Yo me dedico más a esto o lo otro, ¿no? Y de repente sentiremos vergüenza de decirlo. Pero creo que delante de Dios, delante de Él, entre tú y Dios, que le puedas confesar y decirle, Señor, perdóname porque yo me estoy dedicando a esto. Estoy afanado en estas cosas. Entonces, creo que necesitamos tener un encuentro con Dios para poder hablar y de repente redirigir nuestras vidas hacia Él. ¿Cuál sería el propósito entonces de Dios para nosotros en el reino? ¿Por qué estaremos en el reino nosotros de Dios? Y creo que acá hay algunas implicancias que tenemos que ver. Una de ellas es para que el Señor nos ayude a desarrollar en nuestras vidas, en nuestra experiencia de vida, un carácter santo, un carácter justo, y así podamos prepararnos para esa eternidad. En segundo lugar, prepararnos para gobernar con Cristo, como reyes, como sacerdotes, como pastores, como líderes, como creyentes mismos sobre esta tierra. Hermano, nosotros estamos aquí en esta tierra con un propósito. Hay un propósito bien claro que nosotros tenemos que hacer aquí en esta tierra. Y es de predicar el Evangelio. Y es de hacer discípulos. Y la pregunta cae por su propio peso. ¿Estamos haciendo discípulos? Si nosotros no estamos predicando la palabra, menos vamos a ser discípulos. Y por eso, en contraste con estas cosas, yo estoy afanado en otras cosas. Estoy afanado en qué comer, en qué vestir, en qué hacer, en qué lograr, en qué metas alcanzar, sin considerar a Dios. Pero también nos ayuda a tener esta experiencia interna en nuestros corazones. Es decir, que nosotros podamos gobernar a partir del interior de nuestras vidas, a partir del cambio interior que nosotros podamos tener para poder vivir una vida llena de paz, llena de contentamiento, y así estar siempre listos y siempre preparados. Yo no creo que ninguno de nosotros, mi querida iglesia, podamos vivir en paz, en tranquilidad, en armonía, teniendo problemas, teniendo dificultades con la gente. Entonces nosotros tenemos que vivir reposadamente, tranquilamente, en la paz de Dios. Y creo que ese es el modelo de una vida cristiana, hermano. Confiar en Dios y vivir tranquilo. Y a partir de ahí experimentar estas novedades, buenas nuevas que Dios nos da para poder compartir con otros. Porque esa es la tarea que Dios nos ha encomendado. Pero si nosotros tenemos un hogar lleno de dificultades, de problemas, ¿cuál es el ánimo que tendremos para nosotros cumplir los propósitos de Dios? Pero si nosotros vivimos quieta y piadosamente, hermanos, vamos a tener el ánimo para poder salir, para poder predicar. Y eso brotará de lo profundo de tu corazón. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que buscamos el reino de Dios y su justicia? Y eso también sería un motivo de esta mañana de poder evaluarnos nosotros mismos. ¿Lo estoy haciendo? ¿Y cómo lo estoy haciendo? Y acá hay dos formas y dos enfoques para darnos cuenta de cómo estamos buscando primeramente el reino de Dios y si lo estamos haciendo. La primera es en forma negativa.
Y esto también nos puede llevar a muchas preguntas. Por ejemplo, ¿es mi vida espiritual secundaria? ¿Lo dejo para después de todas las cosas o cuando tengo tiempo? En mi economía gasto en lo que se me da la gana, no tengo prioridades y porque tengo dinero gasto y gasto, sin ningún propósito, sin ninguna dirección, sin ningún objetivo. También puedo descuidar mis asuntos familiares porque estoy dedicado a otras cosas. Abandono a mis hijos, a mi esposo, no le doy las atenciones que como esposa o como madre tengo, como responsable del hogar. Entonces, también deseo cosas inmorales que a Dios no le agrada. En mi pensamiento pueden pasar muchas cosas. También los hago. Soy una persona que de mi boca salen cosas malas, palabras deshonestas, que no honro a Dios. Y nosotros podemos ver en el Face, siendo cristianos, hermano, cosas que son desagradables, simplemente porque eso hay en el corazón. Porque dice la palabra, de la abundancia del corazón, eso habla la boca. Me acerco a las malas acciones, las malas actitudes, ¿no? Las malas pensamientos también. Eso es mi forma de vivir. Y porque las hay también, hermano, porque estamos lejos de Dios. Hermanos, yo creo que a estas alturas de nuestras vidas, viviendo de esta manera, deberíamos de estar cansados de vivir ahí, de vivir así, y aún siendo cristianos, porque estamos lejos de Dios. Entonces, creo que nosotros tenemos que cambiar ese estilo de vida y dar a través de ese nuevo estilo de vida, ser ejemplo para otras familias, para otras personas. Pero también la otra forma es la forma positiva de saber que estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Soy una persona que lleva el Evangelio. Soy una persona que predica el Evangelio. Soy esa persona que nace en mi corazón, que nace desde mi corazón el poder hacer la voluntad de Dios. Que para eso Dios me ha puesto acá en esta tierra, para llevar a salvación a mucha gente que no conoce. Llevo realmente el Evangelio a los perdidos, sabiendo que yo ya tengo salvación y que estoy tranquilo con mi vida eterna. Y el resto, nos preocupamos por eso. Como ayer compartíamos, Dios tiene carga por los perdidos, por eso que predicaba, por eso que sanaba, por eso que recorría, por eso que iba. Nosotros también tenemos esa carga, hermanos, de ir por aquellos que sufren, por aquellos que no tienen. Y conociendo la palabra, puedo con esa luz alumbrar a aquellos que viven todavía en la oscuridad. Soy buen mayordomo de los recursos que Dios me da. Y aún más, por ejemplo, soy fiel en mis diezmos. Bueno, no voy a hablar de esto, no me voy a explayar de esto, pero si Dios me da recursos, hermanos, creo que una de las cosas que tenemos que serle fieles a Dios es con esto. Y la pregunta sería, ¿por qué no le devuelvo a Dios lo que le corresponde? ¿Por qué no soy fiel en mis diezmos? Entonces no estoy siendo un buen administrador de los recursos que me da. Esto implica, hermanos, ser parte del reino de Dios. Soy amable, por ejemplo, con los vecinos a pesar de me han tratado mal o hablan mal de mí, aún en la iglesia, en tu trabajo, en tu vida familiar. A pesar de todo, tengo buen trato con ellos. Soy amable, tengo esa actitud, una de las virtudes del fruto del Espíritu. Ayudo a las personas en necesidad. Creo que en algún momento hablábamos acerca de esto, que si Dios nos da los recursos, si Dios nos da un trabajo, hermano, no es solamente para gastarlo en nosotros mismos. Tenemos que buscar la necesidad en nosotros. Y por eso, cualquier cosa que permita que nosotros avancemos acerca de buscar el reino de Dios,
es una evidencia de que yo estoy buscando el reino de Dios primero. Pero si estas cosas, hermanos, que hemos hablado esta mañana hasta acá, no nos preocupamos, no nos interesa, simplemente no estamos buscando el reino de Dios y su justicia. Y esto tiene que marcar en la vida de cada uno de nosotros. Por ejemplo, en este tiempo de pandemia, de crisis, hemos considerado poder ayudar a gente que necesita, hermano. A gente que de repente ha perdido todo. Hemos ayudado, hemos puesto de mi parte algo para poder ayudar. Entonces, meditemos en esto. Después la palabra de Dios nos dice, más buscad, lo hemos hablado, primeramente el reino de Dios y después ahora nos toca hablar acerca de su justicia. ¿Qué es la justicia, hermano? La justicia significa igual a equidad, a rectitud, a integridad. También es una evidencia del atributo de la perfección de Dios, porque Él es el único justo, hermano. Nosotros somos los injustos, que tenemos que procesar nuestro caminar, nuestra vida, para poder ser justos como Él. Y cuando se habla de justicia, mi querida iglesia, estamos hablando de una rectitud, de una santidad en nuestras vidas. Sed santo como yo soy santo. Entonces, y en esa pulcridad del Señor Jesús debe estar insertada también en la vida de cada uno de nosotros. Ser honestos, ser justos. Y creo que les ponía un ejemplo, ¿no? Estamos en tiempo de pandemia, donde la crisis económica nos ha afectado. ¿Qué pasa si mañana tú ves caminando una persona y se le cae un billete de 50 soles y tú lo necesitas? ¿Qué harías, hermano? Recoges y vas y lo buscas y le dices, hermano, señor, se le ha caído este billete. O miras por todo lado que nadie te vea, que recojas y lo metes al bolsillo. Te has puesto a pensar, hermano. O sea, somos justos delante de Dios. El Señor nos llama y nos demanda un deber, que vivamos justamente en la soberanía de Dios, en la justicia de Dios. Hermano, por mucho que estés necesitado, si eso no es tuyo, sé que es difícil, pero tenemos que actuar con transparencia, con honestidad, con justicia frente a las cosas que nos suceden en la vida. Y a veces no lo somos, ¿no? Y a veces nos dan de vuelto de más y de repente nos quedamos con el vuelto. De repente nos ha pasado muchas veces, pero es una manera de evaluarnos nosotros mismos si estamos realmente buscando el reino de Dios. Hay muchos que entregan su vida al Señor. Y hay muchos también que no entregan su vida al Señor. Hay muchos cristianos pero hay muchos cristianos que no consagran su vida a Dios. Hermanos, si yo he aceptado a Cristo en mi corazón, en mi vida, es para ser como Cristo, es para obedecer a Cristo. No podemos cambiar la figura, no podemos cambiar lo que nos ha establecido Dios en su palabra. Si yo he aceptado a Cristo, debo ser como Él. Y ese ser tiene que hablar de un proceso para poder así, pero tenemos que ir caminando, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir desarrollando estas virtudes que el Señor nos habla en el fruto del Espíritu Santo. Y ser honestos, transparentes, justos, y alcanzar esa madurez. Ese es nuestro objetivo, querida iglesia, ese objetivo de ser como Cristo, de tener el carácter de Cristo. Has consagrado tu vida a Dios, hermano. O todavía le dices, Señor, todavía. O eres consciente de esa verdad en tu vida. Y Dios nos está tocando la puerta, como dicen en Apocalipsis 3:20. Y vemos a Dios fuera de nuestras vidas.
Y Él tocándonos las puertas para decirte, quiero que entres a mi vida, ábreme la puerta. Para que seas otro hombre, para que tengas otra mente, otro corazón. De repente nos agrada vivir la vida que nosotros tenemos. Yo no puedo ser un verdadero cristiano para buscar el reino de Dios, hermano, si vivo en problemas, si vivo en dificultades, si vivo en tristezas. No puede ser que un verdadero cristiano pueda estar triste por las cosas que pasan. Y si estás viviendo triste, hay algo que no está bien en tu vida o en nuestras vidas. Porque un verdadero cristiano, y escúchame bien, por favor, un verdadero cristiano debe andar gozoso en el Señor. Porque sabe que está cumpliendo, porque sabe que está obedeciendo a Dios. Pero un verdadero cristiano no está triste, no vive en problemas y no está en dificultades. Aunque la palabra de Dios nos dice que vamos a tener aflicción, sí, pero vamos a pasarlo bien, porque el Señor siempre nos da la salida, porque el Señor siempre quiere enseñarnos algo más, para darnos algo más a nosotros, algo más grande a nosotros. Que no nos conformemos de tener esta vida cristiana que tenemos, sino que avancemos más, que crezcamos más en el conocimiento de Dios, para que el Señor nos dé más tarea, más responsabilidades. O de repente todavía tú no estás diciendo, no, esas cosas es para los líderes, no para mí. Allá que lo hagan ellos. Todos somos sus hijos, hermanos, y todos estamos llamados a esa tarea de servirle a Dios, de predicar el Evangelio, de hacer discípulos, no solamente es de uno. Y vamos a entrar en la segunda parte, ya no en la responsabilidad mía de buscar a Dios. Ahora vamos a ver la otra parte que dice, más primeramente busca el reino de Dios y yo, dice el Señor, y ahora le toca al Señor. Más primeramente busca el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. Ay, y acá quiero que vayamos a nuestras Biblias, hermanos, y podamos diferenciar lo que el Señor nos está hablando esta mañana. Muchos interpretan, dice, si yo le busco al Señor primero, entonces Él me dará todo lo demás. Ahora quiero que veas bien, que leas bien lo que dice el Señor. Mas primeramente dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas. No nos está diciendo todas las cosas. Y acá quiero que hacer una aclaración. Y quiero que entendamos a qué se refiere cuando dice estas cosas. Todas estas cosas serán añadidas. Dice, no dice todas estas cosas serán añadidas. Y ahora tenemos también que entender que la Biblia se interpreta por la misma Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Nosotros no podemos cambiar las formas que nos dice la palabra de Dios. Ahora, vayamos al versículo 32. ¿Qué nos dice el versículo 32? Miren, versículo 32 dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Está hablando de los gentiles, dice que buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Ahora, para completar este panorama, vamos a ir al versículo 31. Miren lo que dice el versículo 31. No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿A qué se está refiriendo el Señor? No todas las cosas, sino estas cosas. ¿A qué dice? ¿A qué comeremos? ¿A qué beberemos? ¿Y a qué vestiremos? A eso se está refiriendo. Ahora yo pregunto, ¿en qué nos afanamos nosotros en la vida? Si creo que con lo que Dios nos da de comer,
Hay dos cosas bien puntuales acá. ¿Qué beberemos? Está hablando de comida. ¿Qué beberemos? Está hablando de comida. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? Está hablando de comida. ¿Y qué vestiremos? Está hablando de abrigo. Lo que nos está diciendo el Señor, yo te voy a dar esto, te voy a dar comida y bebida. Entonces, a eso se refiere el Señor. Dios no quiere que estemos afanados, sino contentos con el alimento y con el abrigo. Ahora, en su gracia el Señor nos los puede dar todo lo que tú necesites, hermano. En su gracia y en su misericordia, Él te puede añadir muchas cosas más. Y eso le corresponde al Señor, de ver el corazón, de ver nuestro corazón, de cómo anda delante de Dios. Pero de lo que acá se está refiriendo es a la comida y al abrigo. Y con eso nos debemos de contentar, porque eso es lo que se está refiriendo en este pasaje. Pero recuerda que el Señor nos da mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos. Y seguramente en su gracia de Dios y en la misericordia de Dios, el Señor nos podrá añadir muchas cosas más. De repente, si eres un buen trabajador, si eres un esforzado trabajador, Dios te puede dar un mejor sueldo. ¿Para qué? Para que te puedas comprar un departamento. Y si mañana eres un buen hijo de Dios y cumple los propósitos de Dios, y no porque seamos así, Dios nos lo va a dar, hermano. Esa es la gracia de Él. Él le corresponde hacer, no es nosotros. Lo que nosotros tenemos que hacer es obedecerle a Él. Y nada más. Y aprender a esperar en su gracia, que Dios nos pueda seguir dando abundantemente muchas más cosas. Y de hecho el Señor lo va a hacer. Entonces no nos confundamos y prediquemos cosas que no dice la Biblia. No nos dice todas las cosas. Y yo pueda decir, ¿sabes qué? Entonces primero busca a Dios y Él te va a dar trabajo, comida, vestido, carro, viajes. No, hermano. Y creo que nosotros lo que quisiéramos del Señor es que no nos falte el pan de cada día. Y yo que estoy seguro que lo ha hecho con nosotros en todo este tiempo. Y no nos ha dado abrigo, no nos hemos muerto de frío. Y eso es lo que se refiere el Señor. Entonces no nos afanemos, hermano. Dios quiere que no estemos afanados, sino contentos con lo que Dios nos da, que es el alimento y el abrigo. Y hermanos, miren lo que dice Filipenses 4:19. Vamos a leerlo. Pasaje conocido también que ustedes lo saben, pero vamos a leerlo. Filipenses 4:19. Dice la palabra, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas. Miren, si tú buscas a Dios primeramente, no te va a faltar bebida, ni comida, ni abrigo. Pero acá nos dice el Señor, mi Dios pues suplirá todo lo que todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria de Cristo Jesús. Si todo lo que te falte, hermano, Dios te lo va a suplir. Pero primeramente seguimos. Tenemos que buscar el reino de Dios primeramente. Es decir, tenemos que buscar a Dios primeramente. Entonces, todas estas cosas serán añadidas. En cuanto al reino de Dios, hay que buscarlo. Es nuestro deber, hermano, es nuestra obligación de buscar a Dios. Y no precisamente porque no va a dar comida y bebida, porque tenemos que buscar a Dios porque somos cristianos, porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Entonces tenemos que buscarlo. En cuanto a todas estas cosas, os serán añadidas, ya es la tarea y es la responsabilidad de Dios. Dios conoce tu corazón, conoce el mío, conoce tus pensamientos, conoce mis pensamientos, conoce tus actitudes y conoce mis actitudes. Y entonces Dios nos dará conforme a lo que Él desea. Entonces, si Dios cuida, hermanos,
a una ave, si Dios cuida a un árbol y le da mucho más vida, ¿cuánto más a nosotros, hermano, que somos sus hijos? ¿No nos dará todo? ¿No nos ama de tal manera que envió a su hijo, a su único hijo? Yo estoy seguro que nos lo dará todo, hermano, en la medida que tú y yo busquemos siempre el reino de Dios. Y eso nos lleva a otra cosa, a seguir confiando en Dios, hermano. Confía en su promesa, confía en su palabra, aún en este tiempo tan difícil que nos ha tocado vivir. Porque si nosotros desconfiamos porque Dios nos manda esta enfermedad, esta pandemia, y juzgamos a Dios y cuestionamos a Dios, y Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué mira, ve lo que has hecho? Ha muerto mi padre, mi madre, mi hermana, mira cómo nos ha cambiado la vida con esta enfermedad. Él es soberano. Y lo que nos toca a nosotros es confiar plenamente en Dios. En los tiempos buenos y también en los otros. Y seguir confiando en Dios. Entonces, no nos pasará nada, hermano, si primero no pasa por la mano de Dios. Y esto también tenemos que entenderlo. Dios lo permite, hermano. Aquello que algo te haya pasado a ti, lo hace con un propósito. Porque primero Él pasa ese expediente, esa hoja, Él lo lee y Él sabe por qué lo manda. Entonces tenemos que aprender a confiar. Ahora, ¿debemos descuidar nuestros deberes cotidianos por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? Claro que no, hermano, claro que no. El creyente cristiano tiene que haber una diferencia en nuestra actitud. Si cuidamos primero los asuntos de Dios, si Dios está en primer lugar en tu vida, tienes que cuidar acerca de tu salvación, de tu obediencia y de las responsabilidades y tareas que Dios te ha encomendado a ti como hijo. Y nos ha encomendado a todos, por supuesto, ¿no? Entonces, si nosotros cuidamos esto, cuidamos nuestra salvación, cuidamos nuestros deberes que nos corresponden, cuidamos lo que tenemos que hacer como predicar el evangelio, hermano. Si Dios ve esa actitud en tu corazón, en tu mente y en tu ser, lo que va a hacer Dios también es cuidarnos a nosotros, hermano. Si nosotros estamos cuidando lo que Dios nos manda, ¿por qué Dios no va a hacer lo mismo con nosotros? Claro que nos va a cuidar, y claro que nos va a proteger, y claro que nos va a dar las cosas que nosotros necesitamos. Y como dice la palabra, mucho más de lo que nosotros pedimos. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios primero. Porque si nosotros no confiamos en Dios, hermano, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De qué carácter cristiano estamos hablando? ¿De qué actitud cristiana estamos hablando nosotros como hijos de Dios? Entonces Él prometió. Y si lo que Él promete, hermano, tienes que entender que lo va a cumplir. Creo que nosotros debemos de preocuparnos más porque nosotros somos los que le fallamos a Dios. Él no tiene problema, Él cumple su promesa. Él cumple su promesa, hermano. Entiéndelo. Lo que no cumplimos somos nosotros. Y ahí donde debemos de mirarnos a nosotros. Tú no te preocupes de eso, de lo que le toca a Dios. Preocúpate por ti. Preocúpate por ti, hermano. Porque si no estamos haciendo algo mal. Y nos estamos equivocando a nosotros. Él no miente, querida iglesia. Somos nosotros los que nos equivocamos. Y si lo buscamos con todo nuestro corazón, estoy seguro que Él añadirá muchas cosas. Quiero terminar, hermano, con este versículo. Creo que hay un argumento para no estar ansiosos, para no estar afanados en las cosas del mundo.
Más bien que estemos afanados en las cosas de Dios. Qué lindo sería, hermano, que estemos afanados en cómo hago para el Señor, cómo predico para el Señor, cómo llevo a gente nueva que está viviendo en la oscuridad, en condenación, para que vayan y tengan salvación y vida eterna. Que me preocupe por Dios, en vez de estar afanado por las cosas del mundo. Yo creo que tenemos cosas mayores que estar afanados en qué vamos a comer, en qué vamos a vestir y en qué vamos a beber. Hay mejores cosas en que afanarnos. Una de ellas, nuestra vida espiritual. Afánate en tu vida espiritual, hermano. Afánate en buscar a Dios a través de su palabra. Que cada día puedas tener el tiempo para abrir su palabra, para meditar. Preocúpate por la eternidad. Prepararnos para esa eternidad gloriosa que un día vamos a tener. No es mejor que estar afanándonos que voy a comer y que voy a vestir sabiendo que Dios me va a dar. Dios cómo cuida. Lo pongo como ejemplo porque ese es un ejemplo muy clásico. Dios ha creado las aves. ¿Y cómo le da de comer, hermano? Y el ave come, y el ave vive, y vive muchos años. ¿Cuánto más hará por su creación semejante a Él que somos nosotros? ¿Cuánto más hará por nosotros, hermano? Yo creo que tendremos un medio mucho más fácil cuando nosotros nos preocupamos en esa eternidad, cuando nos preocupamos por hacer la voluntad de Dios, predicando el Evangelio. Y tendremos algo mucho más fácil y seguro, y más sencillo de obtener estas cosas para la gloria de Dios, para nuestras vidas también. Que busquemos primeramente el reino de Dios, buscándolo a Él primero. Y la manera de cómo yo lo busco primeramente a Dios tiene que ser con un corazón, hermano, cambiado, transformado, con un corazón honesto, un corazón sincero delante de Dios. No lo busquemos de otra manera, hermano, sino con un corazón contrito y humillado. Porque así en esa sencillez de corazón, Él te va a escuchar. No soberbio, sino humilde. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. En esa actitud tenemos que buscar a Dios. Búscalo primeramente a Él. ¿Desde cuándo? Desde temprana edad, hermano. Eso es buscarlo primeramente, desde niño. Por eso que la Escritura dice, instruir al niño. Y si Dios nos pone en el camino a personas mayores, igual. Enséñales, hermano. Que toda nuestra iglesia, hermano, todos tengamos esa carga, cuanto más en estos tiempos, de ir y predicar el Evangelio. Y por eso, hermano, hermana, si tú no hasta ahora no has tenido esta carga de compartir las buenas nuevas, de predicar el Evangelio, de dar testimonio con tu vida. ¿Y quién eres? Un hijo de Dios, hazlo. Porque los tiempos son malos y estemos preparados para ello. Si comenzamos por Dios a buscarlo con todo nuestro corazón, hermano, creo que estás empezando de la manera correcta tu vida y la mía. Porque si estamos afanados en otras cosas, se aplicaría este principio que dice en Juan 10:10, ¿no? Que el diablo viene a hurtar, a matar y a destruir. Y que no permitamos que el diablo pueda destruir
nuestra comunión y nuestra relación con Dios, por estar afanado que primeramente busquemos las cosas del mundo y que no busquemos las cosas de Dios. Mas primeramente busquemos el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas, y mucho más cosas, el Señor los añadirá. Padre, te damos gracias por esta mañana. Señor, Señor, nos ayudes en nuestra incredulidad. Que nos ayudes a buscarte, Señor, con todo nuestro corazón. Señor, y tú conoces a cada uno. Conoces el sentir de cada uno, Señor. Conoces su entrada, su salida. Tú lo conoces todo, Dios. Pero te pedimos, Señor, que nos ayudes a buscarte a ti. Sí, Señor. Pero que sea de verdad, Señor. Que seamos honestos y transparentes contigo. Sí, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Tú harás, Señor. Tú harás, Padre. Y permítenos, Padre, Señor, como varias veces lo he pedido, que tengamos un encuentro contigo, Dios. Y que cara a cara podamos decirte, Señor, perdóname. No he sido obediente a ti. Perdóname porque no he hecho tu voluntad, Señor. He hecho la mía. Pero quiero cambiar. Quiero ser ese hombre nuevo, Señor. Gracias, Dios. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los protejas, Señor, que realmente podamos, como iglesia de Campoy, Señor, buscarte a ti primeramente, Dios. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Ponemos en tus manos, Señor, todo esto, Padre. Porque sé que tú nos escuchas, Dios, y que tú harás, bendito Padre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la Escritura también que si mi pueblo se humillare de corazón y se arrepintiere de todos sus pecados, yo inclinaré mi oído, dice, y nos escuchará. Que el Señor nos haya hablado a cada uno de nosotros. Y por eso justamente vamos a seguir en esa actitud de adoración a través de esta canción que dice, muéstrame, Señor, tus caminos. Queremos hacer tu voluntad, no de boca para afuera, sino desde el interior de nuestro corazón. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Esperar.
muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, Señor. Dile al Señor, muéstrame tus caminos. Muéstrame tus caminos, oh Señor, y enséñame tus sendas, mi Señor. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti, Señor, en ti he esperado, en ti esperaré, en ti esperaré todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, Señor, en ti he esperado, oh sí, Señor, en ti esperaré, en ti esperaré, todo el día y cada noche, muy temprano en la mañana, enséñame a esperar en ti, Señor. Amén. Pastor, por favor. Un ratito. Su audio, por favor, pastor. Parece que se desactivó. Sí, ya no quiere que hablen ya. Muy bien, está bien. Mentira. Muy bien, vamos a algunos anuncios, hermanos. Ya estamos a pocos días de terminar el año, ¿verdad? Y es un año muy difícil que hemos pasado. Y creo que la primera noticia que quiero darles es no muy buena, no muy halagadora, pero así como hemos estado compartiendo, creo que tenemos que seguir confiando en Dios, a pesar de. Y la noticia que tengo que darles es que solamente hasta el 31 de diciembre vamos a estar en la iglesia. Ya nos han pedido el local. Y eso significa que a partir del 1 de enero no tenemos local como iglesia. Y creo que como pueblo de Él, como iglesia del Señor, yo estoy seguro de que algo mejor y algo bueno debe haber. Y hará el Señor. Entonces yo les pido, querida iglesia, amada iglesia, que lo que nos toca hoy es orar. Yo no iría a orar, sino clamar a Dios. Y en cada célula, en cada ministerio, en cada reunión que nosotros tengamos, clamemos a Dios, oremos a Dios para que Dios nos lleve a un lugar. Yo estoy soñando un lugar mejor que el que teníamos. Pero todo dependerá de nosotros, hermanos. Todo dependerá de cada uno de nosotros. Porque todos somos iglesia. Y el pastor de esta iglesia es el Señor Jesús. Y seguramente que no permitirá que nosotros seamos ambulantes, que estemos así. Que tengamos un lugar donde congregarnos, donde alabarnos o alabar al Señor. Donde dar nuestros dones y talentos que Dios nos ha dado. Y esperemos que pronto
podamos, así como le hemos dado esta noticia de que ya no tenemos local para la iglesia, de la misma manera, con alegría, con gozo y con contentamiento, podamos decirle, ya tenemos iglesia. Pero tenemos que orar, tenemos que orar. No sé hasta cuándo, son los tiempos de Dios. Y lo que tenemos que seguir es en nuestra iglesia virtual, congregándonos no solamente el domingo, y no solamente por Zoom, hermanos. Quiero que entendamos, la mayor cantidad de gente acá en la iglesia tiene Facebook. Y nosotros podemos ir a Facebook y estar directamente así como estamos ahora escuchando. ¿O será que todavía no estamos buscando primeramente el reino de Dios? Y estamos buscando otras cosas primero. Y creo que nos toca estar unidos en este tiempo, juntos, hermanos, juntos, para poder clamar, para poder buscar a Dios. Y que pronto el Señor nos dé un lugar donde congregarnos para poder darle gracias a Dios como pueblo de Campoy, como iglesia de Campoy a nuestro buen Dios. Que ha sido bueno con todos, hermanos. Que estamos pasando esta prueba, sí, pero nos dice el Señor que juntamente con la prueba viene la salida. Y estamos seguros y confiamos y creemos que el Dios, que nuestro buen Dios no nos dejará ni nos desamparará. Entonces, está la noticia, hermanos. Ya creo que toda la iglesia ahora sabe de cuál es la situación de nosotros como Campoy. Y nos toca. Y esperemos que pronto, hermanos. Lo segundo es que entonces tenemos que hacer todas nuestras reuniones virtuales, cultos, adoración. Y acá en el culto de oración quisiera que pongamos un poquito de énfasis, hermanos. Creo que nosotros debemos de estar en el culto de oración, muchas más personas de las que venimos. Y nos toca a nosotros animar a los que no están viniendo. Y nosotros sabemos quiénes no vienen. Y que de repente nos cruzamos y todo. Que aprendamos de esta lección, de lo que nos ha hablado el Señor. Que busquemos a Dios primeramente. Y si nosotros buscamos, debemos estar en el culto de adoración, el culto de oración, en nuestras clases, en nuestras células. Y seguir aprendiendo más de nuestro buen Dios. Es una noticia dura, pero tenemos que asimilarla, tenemos que aceptarla. Hoy día tenemos también nuestro ayuno de 2 a 4 de la tarde. Que Dios permita verlos a muchos de ustedes, hermanos. Si somos una iglesia, tenemos que participar de las actividades de la iglesia. Ya les había mencionado que a partir del próximo año vamos a hacer nuestros propios ayunos, nuestras propias vigilias, a través de estos medios hasta que Dios nos permita tener el local. Así que 11:30 también tenemos el culto infantil para los niños, para que los papás se puedan congregar. Y hermanos, yo no sé cómo vamos a hacer ahora esta Navidad de manera virtual, ¿no? No les estoy animando para que lo hagan de manera física, porque todavía nos está prohibido, pero en el Señor de repente permitamos que con todas las precauciones, hermanos, no sé, ayer estuvimos en Campoy, arreglando las cosas para la mudanza, ¿no? Nos vimos con algunos hermanos después de 9 meses, es nuestra primera salida. Hemos estado obedeciendo al Señor, obedeciendo a las autoridades de no salir, y eso es lo que nos toca, hermano. Hemos estado con algunas personas ahí, lindo de verlo de verdad. Pero cómo nos gustaría tener nuestro culto y estar con todos, y sería un tiempo lindo. Hay que estar soñando que pronto vamos a hacer esto. Y
De repente me imagino estar 20 minutos, 30 minutos alabando al Señor. Y ojalá que pronto en el Señor podamos nosotros tener este privilegio de poder hacerlo. Ahora solamente de manera virtual. Hoy día tenemos ayuno, por favor, de 2 a 4 de la tarde, los primeros 1000 por Zoom, los demás por Facebook, por YouTube. Y acá la iglesia también está haciendo eso, el culto por Zoom, paralelamente en vivo por Facebook y por YouTube 1 hora después. Entonces, animémonos, hermanos, animémonos. Bienvenidos a todos los que se están conectando, a todos y cada uno de ustedes, hermanos, que el Señor los bendiga. Y sigamos adelante, y sigamos confiando en el Señor. Bien, Jesús, adelante. Gracias, pastor, gracias. Vamos a entrar un tiempo de oración, hermanos. La Escritura dice en Lucas 16, verso 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Oramos. Padre, en este tiempo, oramos, Señor, por nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Como dice la Escritura, enséñanos a ser fieles en todo momento. Si aún por las circunstancias hay escasez, enséñanos justamente a ser fieles también a Él. Tu palabra dice, aquel que es fiel en lo poco, en lo más, también lo será. Y justamente es necesario para nosotros aprender eso. Fidelidad, Señor. Que aún en medio de las circunstancias podamos cada uno de nosotros aperturar nuestro corazón, entendiendo que tú eres el que nos provee, el que nos da, el que nos bendice. Y aún en la dificultad también sigues siendo tú el mismo, Señor. Tú no cambias. Nos amas a cada uno de nosotros. Y justamente por amor damos, porque es necesario que aprendamos a dar. Bendice, Señor, estas ofrendas, estos diezmos, que damos con alegría, que damos con apertura, que damos reconocimiento de lo que tú eres para nosotros. Y también porque alabamos a través de esto. Enséñanos a alabar con esa apertura, alabar con esa sinceridad, no pensando en lo que nos falte, sino en lo que tenemos que dar por alegría, no por necesidad tuya, Señor, porque tú eres el Dios de todo. Pero es necesario que nosotros aprendamos a dar en sometimiento, aprendamos a dar en obediencia, aprendamos a dar, Señor, en reconocimiento de lo que tú eres. No podemos alabarte de labios para afuera sin acción. No podemos decir que cumplimos o que obedecemos tu palabra y si estamos desobedeciendo por otro lado. Ayúdanos, Señor. Bendice tu Dios. En Cristo Jesús oramos así. Amén. Seguimos alabando. Tu mano me sostiene, tu espíritu nos alienta. Vamos a cantar de él en unidad. Amén. Encontré la paz, Él me llena de su espíritu de amor, siempre cantaré, soy más que vencedor. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Vivo solo para Cristo.
mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, y siempre en victoria tú me llevarás. Bonita letra, ¿no? A pesar de las situaciones, siempre en victoria nos llevará. Vamos a orar, hermanos, por favor. Padre, como hemos cantado, vivimos solo para Cristo y nadie más. Pues solo en ti, Señor, encontramos aquella paz que no podemos encontrar en el mundo. Y por eso, Padre, es que te amamos y por eso que cada uno de nosotros tenemos que buscarte, anhelarte en nuestros corazones. Gracias, Señor, por la palabra expuesta. Y aún porque en medio de la situación que estamos pasando en el templo físico, sabemos, Señor, que tú tienes tus tiempos, Padre. Pero también en cada uno de nosotros tiene que haber el sentir de movilizarnos. Permites cada cosa en tu soberanía y para enseñarnos también muchas cosas, Padre. Enséñanos a buscarte más, a realmente vivir para ti, Señor. Oramos por aquellos hermanos que están trabajando en las misiones, muchos lejos de casa, lejos de familia, pero dando un tiempo para que más gente pueda conocer el Evangelio. Bendícenos, Padre. Prepáranos para el tiempo que viene después de ayuno, para el culto de niños también, Señor. Y guarda nuestras vidas y realmente enséñanos a vivir conforme a tu palabra. Que podamos compartir, Señor, y que en este tiempo podamos cada uno de nosotros clamar, orar, pedirte, Señor, con todas nuestras fuerzas, que podamos encontrar ya un lugar en el cual podamos reunirnos. Porque dice tu palabra también que es necesario que nosotros nos congreguemos y que en el lugar en el que estemos podamos ser de bendición y de compartir tu palabra. Gracias, Padre, te adoramos. Te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. A ver, vamos a activar un rato el micro para que puedan despedirse. Que el Señor les bendiga.